Hola, buenas tardes. Pues espero que estéis bien. Lo han vuelto a hacer. El gobierno genocida de Damasco arremete de manera cruenta, virulenta y asesina. Lo ha estado haciendo durante las últimas semanas y hasta fecha de hoy lo continúa haciendo contra la población drusa siria y que se defiende como puede con sus unidades de autodefensa. Hablaremos de todo esto en este vídeo, ¿eh? Los drusos, que son un credo, un culto, una fe y también pues una actividad sacra ceremonial de personas distribuidas, es un grupo humano distribuido por el Líbano, el sur de Siria y Palestina, por toda Palestina también, ¿eh? Hay quienes piensan que los drusos bajo hegemonía israelí son solamente aquellos drusos sirios ocupados en el Golán, ocupados por la entidad israelí, pero realmente no, hay drusos en toda Palestina y desde antiguo. Hay quien los relaciona con los samaritanos. Hay quien los relaciona con los samaritanos, sobre todo por la forma de vestir, por determinados rasgos de vestimenta y rituales estéticos también. Y hay quien lo relaciona más con los sufíes, sobre todo por determinados ritos que toman el círculo, o sea, el trazo de un círculo en el suelo, como eje central de la ceremonia, y en torno a estas pues se mueven los drusos en círculo y se agolpan, digamos, en círculo, pero no traspasan el perímetro del círculo, ¿eh? Igual tiene relación con el trazo de figuras coreográficas circulares por parte de los sufíes, y eso ha hecho pensar a algunos que se emparentan en su credo con los sufíes. Recordemos, no tiene por qué ser así, porque recordemos que el círculo es la figura geométrica que simboliza, digamos, y encarna lo perfecto en la antigua Grecia. O sea, para el pensamiento griego, la perfección es el círculo, es aquello que no deja cabos sueltos, o sea, aquello que no tiene ninguna arista abierta, digamos, ¿no? Sino aquello que es transparente, que está perfectamente cerrado, que está culminado, que está concluso el círculo, ¿no? Y claro, como los sufíes y los drusos comparten creencias filosóficas pitagóricas, neoplatónicas, aristotélicas, pues es posible a lo mejor que ese elemento circular ritual lo hayan heredado de la herencia que tienen con respecto al pensamiento helénico. Y, y bueno, mmm, hay otros que sencillamente dicen que se llaman drusos por uno de sus primeros, no el fundador del credo, pero uno de sus primeros predicadores, Darasi o Darsi en persa, que era persa y perpetró su prédica hacia el oeste, ¿no? El Oriente Medio y tal, y llegó al Levante Mediterráneo también, y eso de Al-Darsi drusos. Hay otros que se inclinan por pensar que drusos, durús, viene de ad-dars, dar singular, durús, las lecciones, aquello a aprender, digamos, durús en árabe. Darsi, de Darsi también, ¿no? El Isam al-Feil en árabe, que significa el que imparte lecciones, el que tiene maestría de algo y la imparte, al Darsi. La palabra mudarris, otro Isam al-Feil, maestro, viene de Daris. Bueno, los drusos creen en la reencarnación, creen en la fusión del alma individual con lo que llaman la mente universal. No son esotéricos en un sentido de que cierren vedando a la luz de la vista pública, digamos, y del conocimiento público sus ritos y sus enseñanzas, porque, bueno, sí que permiten que se lleguen a saber y se lleguen a conocer, pero sí que es verdad que uno no puede iniciarse como druso, es decir, uno no puede convertirse si no es de origen druso, o sea, si no es de ascendencia drusa. Y en caso de que uno se convierta, diga, yo me he convertido
al credo druso, pues ellos, o sea, sus consejos de ancianos y patriarcas y tal, pues no lo aceptan. Y, y bueno, y son, eso, son muy sincréticos, ¿no? Tienen cosas del gnosticismo, tienen cosas del zoroastrismo, porque Darse, uno de sus primeros predicadores, proselitistas, digamos, pues era de origen persa. Entonces tienen cosas del mazdeísmo, eh, ya hemos dicho, ¿no? La filosofía helénica y, y todo eso también pues con elementos islámicos y bueno, y es muy interesante. Y se la tienen jurada pues porque para variar, claro, todos los que no son como ellos, pues estos del gobierno genocida de Damasco y sus paramilitares los consideran kafir, los consideran herejes. Vamos a, vamos a hacer un repaso de cómo han sido estos ataques y qué es lo que han generado. Vamos a ello. Pues sí, el gobierno genocida de Damasco ha estado masacrando a los drusos sirios usando armas pesadas, proyectiles, morteros, drones y demás, quemando sus vehículos, casas, municipios, e Israel ha intervenido para protegerles. ¿Por qué ha intervenido? Pues a Israel no es que le importen especialmente los drusos sirios. O sea, de hecho, a un país que no le importa especialmente, sino todo lo contrario, lo hace con ahínco, masacra palestinos, pues no pretender hacer creer que hay otros grupos humanos luego que de los que no son, que no sean ellos mismos, digamos, de los que enaltecerse como abanderado, como paladín de su protección. Pero bueno, tiene muchas cosas que ganar, las repasaremos en el vídeo, ¿no? O sea, digamos que el fanatismo del gobierno genocida de Damasco ha servido en bandeja al Estado israelí la posibilidad de intervenir y de mostrarse así como el adalid ante Occidente de la protección en los países árabes y musulmanes, pues incluso de las poblaciones nacionales de los países. Y además le viene como anillo al dedo a Israel para seguir ocupando territorio, ¿no? Porque con la idea de proteger a los drusos sirios, Israel lo que ha hecho es reforzar sus dotaciones, sus contingentes armadas terrestres en Siria, ¿no? Con lo cual refuerza esos contingentes ante la previsión de poder ocupar más territorio. Bueno, el caso es que Israel avisó por 3 veces al presidente genocida de Damasco, Golani, y tras los 3 avisos y sin obtener acción de detención de las masacres por parte del presidente sirio, inició acciones militares. Incluso ha bombardeado una operación de la Sahal, de las fuerzas aéreas israelíes, cerca del palacio presidencial en la capital, Damasco. Hay que recordar que no es la primera vez que los drusos reciben ataques sistemáticos por parte de yihadistas. De hecho, estos ataques fueron numerosos durante la guerra siria contra el terrorismo, pero la diferencia es que ahora los yihadistas están en el poder gubernamental. El Estado israelí ha intervenido no solamente con la aviación, sino reforzando su contingente de tropas terrestres en el sur de Siria. Ello ha hecho, no porque le importen especialmente los drusos sirios, como decíamos, ¿no? Sino porque les permite presentarse ante la comunidad internacional como defensor de minorías hostigadas en países árabes y así de paso limpiar algo su imagen como Estado, particularmente limpiar algo la imagen del gobierno también. Y al mismo tiempo permite al Estado israelí presentarse ante la propia población suya como una entidad protectora de toda diversidad etnocultural, allá donde uno u otro grupo humano esté. Claro. Es importante también el voto druso israelí. Hay bastantes drusos en Israel y estos también votan, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo también le importa al Estado israelí garantizar la concordancia y el ánimo dentro de su ejército, donde se integran numerosos drusos y algunos de ellos ocupan puestos de oficialía. Obviamente, muchos drusos israelíes
tienen vínculos con los drusos sirios masacrados por los terroristas gubernamentales. Pues ¿por qué? Pues porque son familias, son parientes, o sea, están a un lado y a otro de la frontera, pero son los mismos grupos de parentesco muchas veces, tienen relaciones pues de allegamiento, tienen relaciones de, pues a lo mejor en un momento dado han sido originarios de una misma población o de un mismo municipio y luego se han dispersado, ¿no? Y están a un lado y a otro de la frontera, pero tienen todos conciencia de comunidad y de credo compartido, ¿no? Y bueno, civiles druso-israelíes entraron en primera persona en Siria en apoyo de los drusos. O sea, no hablamos de soldados en activo en el ejército israelí, sino de civiles drusos. Porque recordemos que en el Estado israelí el ciudadano mantiene toda la vida la condición de soldado y realiza con periodicidad actualizaciones en su formación como soldado. O sea, es como una especie de leva permanente. Entonces, aunque no estén en activo en el ejército, algunos de estos druso-israelíes tienen nociones militares y digamos que las recuerdan, ¿no? Y las tienen frescas porque cada cierto tiempo vuelven a realizar maniobras, prácticas, vuelven a realizar meses de formación, de convivencia militar, etcétera, ¿no? Y bueno, han procedido de la siguiente manera. La Sahal israelí ataca desde el aire columnas de vehículos militares y paramilitares sirios y los civiles drusos armados se aproximan, o sea, los civiles druso-israelíes que han partido desde Palestina, se han metido en Siria y se aproximan a las columnas humeantes que ha dejado la Sahal tras haberlas bombardeado y rematan la tarea, digamos, y en la medida en que los terroristas yihadistas van saliendo de esas columnas de vehículos, de esos convoyes, digamos, que están destrozados, pues los van matando a medida que van intentando ellos escapar de las ruinas, digamos, de la chatarra que han dejado los bombardeos. Mientras más contingentes militares y paramilitares gubernamentales llegaban a Sahnaya y a Yaramana desde Idlib y Hama. Las mezquitas de Damasco Campo, entre ellas las mezquitas de Guta Oriental, han llamado y siguen llamando a matar drusos a todo aquel creyente, o sea, creyente musulmán se refieren, musulmán suní, claro, no chií, que pueda portar armas, claman textualmente los muecines, ¿no? Desde las mezquitas, los almuecines, los almohadines, desde los minaretes. Y bueno, recordemos la masacre de Guta, precisamente durante la guerra de Siria contra el terrorismo, masacre en la que los yihadistas lanzaron a vecinos de Guta desde los terrados de edificios y lanzaron granadas al interior de las casas donde los vecinos se habían encerrado para protegerse, rompiendo las ventanas de las casas antes de ir colando los proyectiles a través de las roturas de los ventanales. Por su parte, destacamentos del HTS, o sea, del gobierno, habían difundido vídeos anteriores al inicio de la masacre de drusos, donde los criminales portaban insignias del Daesh, o sea, ellos mismos, los del HTS, y hacían llamamientos a matar a drusos y alawíes. En Homs, en la plaza de los Omeyas de Damasco y otras ciudades sirias, se sucedían las manifestaciones islamistas llamando a esto mismo. Bueno, pues recordemos que Sahnaya es una localidad sita al sur de Damasco y Yaramana en la propia ciudad de Damasco. Es como forma parte de la conurbación de Damasco, de la metrópoli damascena, pues Yaramana, ¿no? Que son dos localidades donde si no la mayoría, pues en Sahnaya la mayoría y en Yaramana una amplia proporción de sus pobladores, de sus habitantes, pues es drusa. Yaramana sufrió desde el inicio de la ofensiva ataques de mortero que mataron e hirieron a decenas de civiles drusos y, por su parte, drusos llegaban en convoyes a Damasco desde la localidad de mayoría drusa de Sueida. Y justamente desde Sueida, las brigadas de la montaña, las llamadas brigadas de la montaña, formadas por drusos pero también por
otras personas que no son drusas y que forman parte de la resistencia popular siria, advertían al gobierno genocida de Damasco que si no se detenía ni detenía a otras fracciones afines, el propio gobierno sería el responsable del escenario en el que pudiera derivar el proceso de ataques contra la población drusa siria. O sea, le estaban diciendo pues eso, que si ellos no tomaban cartas en el asunto y ellos mismos no detenían a los hombres y a los destacamentos que estaban participando en esto, pues que luego si la cosa llegaba a mayores o había una intervención israelí o lo que fuera, pues ellos serían los responsables. Pero ¿cómo iban a detener algo con lo que no solo están de acuerdo desde el gobierno terrorista de Damasco, sino que ellos mismos pues participan de eso, ¿no? Bueno, los estudiantes drusos de Damasco, a su vez, huyeron de Damasco mismo, mayoritariamente a Sueida, y drones israelíes por su parte sobrevolaron Damasco y el ancho de la misma provincia de Sueida. Los yihadistas atacaron también la localidad mayoritariamente drusa de Shahnai, pero fueron derrotados por las unidades de autodefensas drusas. Atacaron entonces Kanaker, una aldea a 20 kilómetros de Shahnai. Hay que decir que la prensa occidental si bien ha dado alguna noticia, ha infravalorado los costes humanos y el número de asesinados y tal. France Press hablaba hace unos días, por ejemplo, de 100 muertos, o sea, de 100 asesinados por el gobierno y los paragubernamentales, cuando en una sola batida asesinaron a 300 drusos, ¿no? Esta batida se produjo en Sagnaya y es llamada ya la matanza de Sagnaya, un solo episodio que significó pues eso, el asesinato de 300 drusos, mientras miembros del HTS coreaban no, no, no a los drusos, no, no, no a los drusos. Hay que decir que este cántico empezó a corearse por los gubernamentales ya días antes del inicio de las matanzas, hecho que refleja una premeditación, así como una preparación de los ánimos, caldeándolos y una inducción al asesinato. En todo momento los criminales han prohibido el acceso de ambulancias para el auxilio de los heridos. Ha habido encontronazos en el espacio aéreo sirio entre fuerzas aéreas israelíes y turcas. O sea, los turcos salieron a sobrevolar el espacio aéreo sirio advirtiendo a la Sahal israelí, advirtiendo a los cazas israelíes que no hicieran nada porque de lo contrario pues ellos también intervendrían para defender al gobierno de Damasco, pero eso se quedó en advertencias y no lo hicieron, a pesar de la intervención israelí. En concreto, F-16 turcos pues realizaron señales de advertencia. Por su parte, el Estado israelí atacó las bases de dos grupos armados proturcos en Siria, los grupos respectivamente de Sultán Murad y de Suleiman Shah. Mientras tanto, los rusos en sus bases de Siria han visto todo esto desde la barrera y ni siquiera una instancia política o institucional rusa ha emitido un comunicado de condena o de advertencia al gobierno genocida de Damasco por sus actos de lesa humanidad contra los drusos sirios. Por su parte, las tropas estadounidenses abandonan Deir ez-Zor, su base de Deir ez-Zor, y se trasladan a Irak, movimiento que coincide, entre comillas, con las amenazas israelíes a Irak, principalmente a través de medios israelíes que subrayan la condición iraquí de, textualmente han dicho estos medios de prensa, enemigo principal a día de hoy. Entonces salió Netanyahu en una comparecencia a suscribir lo que decían estos medios de prensa y a suscribir que, bueno, que sí que es un enemigo a batir prioritariamente por el Estado israelí, porque forman parte, digamos, del eje territorial que es conducto de armas desde Irán y bueno, aunque hay razones históricas, digamos, profundas de revanchismo israelí contra los iraquíes, ¿no? Y bueno, y por otra parte un diputado iraquí ha presentado una demanda contra Golani por su pasado terrorista en Al-Qaeda y luego en Daesh, en el Estado Islámico, si bien el gobierno iraquí invitó a Golani a asistir a la cumbre de la Liga Árabe.
Entre tanto, no han cesado las acciones represivas y sangrientas por parte del gobierno de Damasco sobre ciudadanos sirios y miembros de formaciones palestinas en Siria. O sea, continúan cometiendo crímenes no solo contra los drusos, sino contra alawíes. Entre estas violaciones, la detención de los líderes de grupos palestinos en Siria y el ataque a personas alawíes en el suburbio de Al-Walid en Homs, siendo asesinadas 3 personas. Dios las tenga en gloria. Y en el propio Homs, bandas yihadistas bajo protección gubernamental asesinaron a toda una familia alawí. Dios tenga en gloria a estas víctimas del gobierno genocida de Damasco y de sus fuerzas. Mientras tanto, hombres de uniforme profanan y roban el cuerpo del expresidente sirio Hafez al-Assad, del padre de Bashar al-Assad, del expresidente también Bashar al-Assad, del mausoleo familiar de Kardeja, su pueblo. Recordemos que su tumba había sido incendiada por elementos del HTS meses atrás y se desconoce quién produjo una gran explosión en Tartus. Hablo no de la gran explosión de hace meses en el, digamos, en el stock, en el arsenal de armas que hicieron explotar, que la Sahal hizo explotar, sino de una nueva explosión en Tartus, que puede que tenga que ver con el rehabituallamiento y con el abastecimiento a tope de la base rusa. O sea, quizá ha habido alguna explosión accidental, no se sabe. No se sabe las causas. Quizá mientras estaban transportando, porque están transportando armamento, llevándolo a la base, aumentando la dotación de cazabombarderos y tal, pues quizá algo explotó, no se sabe. Y el ministro de Exteriores sirio se entrevistó con el rabino Abraham Cooper, director del Centro Simón Wiesenthal en Estados Unidos, ferviente adverso a acuerdos de tierra con los palestinos, y dicen que financiado por Sheldon Adelson, el adinerado inversor, por ejemplo, en casinos. Pongamos por caso el caso de los casinos de Madrid, que no sé si al final prosperó y los abrieron, pero iban a poner en funcionamiento un complejo así como de ocio y lúdico de muchos casinos, así como una especie de Las Vegas española, y el gran inversor de esto era el mismo Sheldon Adelson. Y colonos sionistas bailaron hace ahora 10 años, o sea, es ahora el aniversario, hace 10 años, de el macabro y escabroso, truculento acto realizado por parte de colonos sionistas que bailaron con la foto de un bebé de 18 meses a quien habían quemado cuando irrumpieron en una casa en Cisjordania, hiriendo a los padres del bebé, quienes murieron más tarde. Y el 9 de abril, este 9 de abril, fue el aniversario de la matanza a cargo de bandas sionistas como la banda Irgun y el Ley, de palestinos en Der Yassin. Recordemos, en 1948, una pequeña aldea palestina de 600 habitantes, donde irrumpieron estas bandas sionistas del Irgun y del Lehi, asesinando a 350 habitantes de la aldea. Arrojaban granadas de fragmentación al interior de las viviendas y entraban después a ametrallar a los supervivientes. O sea, son métodos que luego los yihadistas en la guerra siria contra el terrorismo han empleado contra población civil. Esto de hostigar, bombardear las casas y hacer que los supervivientes se encierren y entonces masacrarles, o sea, seguir, como se encierran para protegerse, pues seguir bombardeándolos, concretamente el interior de las casas, donde están encerrados, para matarles a todos, o cuando salían a ametrallarlos. Son métodos que utilizaron las bandas sionistas en su momento en Der Yassin y en otras poblaciones palestinas, y los yihadistas en Siria estos años atrás han estado utilizando y siguen usando. Otros palestinos fueron quemados vivos atados a árboles. Los palestinos de otras localidades, de otros municipios, cuando veían a las bandas sionistas aparecer, muchos se iban, o sea, abandonaban, se iban de sus pueblos gritando, ¿no? Gritando que recordaban Der Yassin y advirtiendo a otros palestinos que llegaba la masacre de ellos.
Y al final, bueno, acabamos con una noticia ubicada en Francia. La Fiscalía de París ha aprobado a trámite la demanda del colectivo llamado Colectivo Franco-Alauí contra el presidente genocida de Damasco, Golani, y varios de sus ministros. Los cargos incluyen genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad y particularmente contra alauíes. Los cargos acusan además a la división número 25, o sea, la 25ª división del llamado Nuevo Ejército Sirio, de Golani, a las fuerzas de seguridad, llamadas fuerzas de seguridad, y a las bandas progubernamentales. Los cargos expresan que tenían como objetivo deliberado a civiles alauíes y a familias cristianas y finalmente a algunas familias suníes que intentaron proteger. O sea, los cargos de... o sea, no los cargos, las personas, sino los cargos, las acusaciones, lo que se llama ciencia jurídica, los cargos, ¿eh? Les acusan de todo esto. El colectivo Franco-Alauí aportó documentos de casos de masacres a civiles, incluidos niños, documentos de cadáveres mutilados y de víctimas atacadas con disparos directos a ellas y premeditados. Bueno, pues esperemos que alguien haga justicia al respecto. Algún día va a tenerla que hacer el pueblo sirio, porque mucho me temo que precisamente la Unión Europea, y ni mucho menos Francia en la Unión Europea, van a tomar cartas para hacer justicia en este asunto, porque son ellos también los que apoyan, secundan y están financiando a día de hoy a los gobernantes en Damasco. Bueno, pues esto es todo. Espero que este vídeo os haya aclarado algo respecto a estas cuestiones y en particular a la cuestión drusa y a las matanzas de las que son objetos por parte del gobierno y los paragubernamentales a día de hoy. Y bueno, los drusos siguen resistiendo. Viva la resistencia drusa, viva la resistencia siria. Siria vencerá.